Hola, hola, mi gente guapísima de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Si son como yo fans empedernidos de Can Yaman, este vídeo es para ustedes. Hoy nos adentramos en un misterio que ha rondado por la mente de muchos porque Can Yaman bloquea a gente en redes sociales. ¿Qué lleva a este galán turco a pulsar el fatídico botón de bloquear? Pues bien, hoy tenemos la respuesta, o al menos, la perspectiva de alguien que lo vivió de cerca, alguien que estuvo detrás de cámaras y que nos dará una visión impactante, su editor. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de secretos y revelaciones, quiero invitarte, si eres nuevo por aquí, a que te suscribas a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y todo lo relacionado con tus celebridades favoritas. Ya sabes, aquí somos tu fuente de confianza para todo lo que quieres saber. No te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos y abran bien los oídos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a hablar con el editor, vamos a llamarlo así para proteger su identidad, ya saben cómo son estas cosas. El editor trabajó muy de cerca con Can Yaman durante una etapa crucial de su carrera. Editó vídeos para sus redes sociales, para proyectos especiales y en general, era una pieza fundamental en su equipo de imagen. Esto significa que el editor tuvo acceso directo a cómo Can Yaman manejaba sus redes, cómo interactuaba con sus fans y, crucialmente, cómo reaccionaba ante comentarios y situaciones que le incomodaban. Lo primero que le pregunté al editor, obviamente, fue lo más obvio: ¿por qué? ¿Por qué Can Yaman bloquea a gente? ¿Es que es un divo inalcanzable? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Su respuesta fue reveladora. Me dijo que, contrariamente a lo que muchos piensan, Can Yaman no es una persona que bloquea a la ligera. No se toma las críticas a pecho ni se ofende fácilmente. De hecho, tiene un sentido del humor bastante agudo y sabe reírse de sí mismo. Entonces, ¿qué lo motiva a bloquear? La respuesta, según el editor, se reduce a 3 factores principales: respeto, seguridad y contenido inapropiado. Primero, el respeto. Can Yaman valora muchísimo el respeto, tanto hacia él como hacia sus fans. Esto significa que cualquier comentario o comportamiento que sea irrespetuoso, insultante, o que incite al odio, tiene altas probabilidades de ser bloqueado. No importa si es una crítica constructiva, si va acompañada de insultos o descalificaciones, va fuera. El editor me contó que Can es muy consciente de que sus redes sociales son un espacio público y que quiere que ese espacio sea un lugar seguro y positivo para todos. Imaginen la cantidad de comentarios que recibe a diario. Es una avalancha de mensajes, y filtrar los que son constructivos de los que simplemente buscan ofender es una tarea titánica. Por eso Can a menudo prefiere cortar por lo sano y bloquear a los usuarios que demuestran una falta de respeto evidente. El editor me dijo que incluso a veces, Can lo consultaba antes de bloquear a alguien, preguntándole su opinión sobre si el comentario cruzaba la línea o no. Me contó una vez de un comentario particularmente agresivo sobre su familia. El editor, después de leerlo, entendió completamente la furia de Can. Era algo imperdonable, me dijo. Atacar a su familia era cruzar una línea que simplemente no se podía permitir. Luego está el tema de la seguridad. Este es un punto crucial, y algo que a menudo se pasa por alto. Can Yaman, como cualquier figura pública, ha tenido que lidiar con acoso, stalking y amenazas. Comentarios que revelan información personal, que sugieren intenciones dañinas o que simplemente son inquietantes, son automáticamente bloqueados. El editor me explicó que la seguridad de Can y la de su entorno es una prioridad absoluta, y que no dudan en tomar medidas drásticas para protegerse de cualquier peligro potencial. Recuerden que estamos hablando de una persona que vive bajo el escrutinio público constante. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado, y lamentablemente, esto atrae a personas con intenciones nada buenas. El editor me contó una anécdota de un fan que se obsesionó con Can y comenzó a enviarle mensajes cada vez más inquietantes, llegando incluso a averiguar dónde vivía. Esa situación, obviamente, terminó con el fan bloqueado y, según me dijo, con Can tomando medidas legales. Fue un momento muy tenso, me contó. Can estaba realmente preocupado por su seguridad. Tenía miedo de salir a la calle, de que este fan lo encontrara.
Desde entonces, me dice el editor, Khan se ha vuelto mucho más cauteloso con la información que comparte en línea y con quien interactúa. Finalmente tenemos el contenido inapropiado. Esto incluye cualquier comentario que sea sexualmente explícito, racista, sexista, homófobo o que promueva la violencia de cualquier tipo. Khan Yaman es una persona con una gran conciencia social y no tolera este tipo de contenido en sus redes sociales. El editor me dijo que Khan se siente responsable de la imagen que proyecta y que quiere utilizar su plataforma para promover valores positivos. Por ejemplo, el editor me contó que Khan es muy estricto con los comentarios que cosifican a las mujeres o que promueven estereotipos de género. Él cree que es importante utilizar su influencia para desafiar estas ideas preconcebidas y promover la igualdad. Así que si alguna vez te has encontrado bloqueado por Khan Yaman y has publicado algún comentario de este tipo, ya sabes por qué. El editor recuerda un comentario particularmente desagradable sobre el cuerpo de una actriz con la que Khan había trabajado. Khan se puso furioso, me dijo. No toleraba ese tipo de comentarios. Inmediatamente bloqueó a la persona y dejó claro que no iba a permitir que nadie cosificara a las mujeres en sus redes. Pero aquí viene la parte más jugosa, lo que realmente me sorprendió de la conversación con el editor. Me contó que en ocasiones, Khan Yaman ha bloqueado a personas por razones que van más allá de lo que se ve a simple vista. Me explicó, a veces ha bloqueado a cuentas falsas, a bots, o a perfiles que se dedican a difundir noticias falsas o información errónea sobre él. Esto es algo que realmente no te esperas, ¿verdad? El editor me dijo que Khan está muy preocupado por la desinformación que circula en Internet y que quiere proteger su imagen de cualquier daño que pueda causar. Él sabe que las redes sociales son un caldo de cultivo para las noticias falsas y que éstas pueden tener un impacto negativo en su carrera y en su vida personal. Por eso, no duda en bloquear a aquellos que considera que están propagando mentiras sobre él. Me contó que llegaron a rastrear cuentas que estaban pagadas para difundir rumores negativos. Era una campaña orquestada, me explicó. Intentaban dañar su imagen a toda costa. Khan no iba a permitir que eso sucediera. Y esto me lleva a otro punto importante, la defensa de su privacidad. Khan Yaman es una persona muy reservada y no le gusta compartir detalles de su vida privada con el público. Por eso cualquier comentario que intente indagar en su vida personal, o que difunda información privada sobre él o su familia, tiene altas probabilidades de ser bloqueado. El editor me explicó que Khan considera que la exposición pública ya es suficiente y que necesita límites claros. La gente cree que por ser famoso tiene derecho a saberlo todo sobre él, me dijo. Pero Khan tiene derecho a su privacidad. Es algo sagrado para él. El editor me contó que Khan valora mucho su intimidad y que se siente incómodo cuando la gente intenta invadirla. Él cree que tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público y que nadie tiene derecho a cuestionarlo por ello. Una vez me contó, alguien publicó una foto antigua de Khan con su familia, tomada en un momento muy personal. Khan estaba furioso, me dijo. No entendía cómo alguien se atrevía a publicar algo tan privado sin su consentimiento. Inmediatamente pidió que la foto fuera eliminada y bloqueó a la persona que la había publicado. Ahora bien, es importante señalar que, según el editor, Khan Yaman también es consciente de que a veces se equivoca. Me dijo que ha habido ocasiones en las que ha bloqueado a personas por error, o por malinterpretar un comentario. En esos casos, suele rectificar y desbloquear a la persona en cuestión. El editor recalca que Khan es humano y comete errores como todos. No es perfecto, me dijo. A veces se equivoca, pero siempre está dispuesto a reconocer sus errores y a aprender de ellos. El editor me contó una anécdota de un fan que fue bloqueado por error después de publicar un comentario que Khan malinterpretó. El fan, obviamente, se puso en contacto con el equipo de Khan para aclarar la situación y, después de investigar el caso, Khan se dio cuenta de su error y desbloqueó al fan. Incluso se disculpó públicamente por lo sucedido. Fue un gesto que demuestra su humildad, me dice el editor. Khan no tiene problemas en admitir cuando se equivoca. Es algo que lo honra. Esto demuestra que Khan Yaman es una persona que está dispuesta a reconocer sus errores y a rectificar cuando se equivoca. Él no se considera perfecto y es consciente de que a veces puede cometer errores de juicio. El editor me reveló que Khan tiene un equipo que revisa las denuncias y los bloqueos para evitar injusticias. Khan confía en su equipo para que lo ayuden a tomar las decisiones correctas, me dijo. Él sabe que no puede hacerlo todo solo.
En resumen, ¿por qué Can Yaman bloquea a gente? Pues bien, la respuesta es multifacética. Respeto, seguridad, contenido inapropiado, defensa de su privacidad y lucha contra la desinformación son algunos de los factores que influyen en su decisión. Pero también es importante recordar que Can Yaman es una persona humana y que, como todos, puede cometer errores. Y según el editor, Can está constantemente aprendiendo y adaptándose a la complejidad de las redes sociales. Es un desafío constante, me dijo. Pero Can está comprometido a usar sus redes de manera responsable y a crear un espacio seguro y positivo para sus fans. Pero, ¿y qué pasa con la libertad de expresión? Le pregunté al editor sobre este punto crucial. ¿No está Can limitando la libertad de expresión al bloquear a personas? El editor me respondió que la libertad de expresión tiene sus límites y que no incluye el derecho a insultar, amenazar o acosar a otros. Can no está censurando opiniones, me dijo. Está protegiendo su espacio de la negatividad y el odio. Me explicó que Can está dispuesto a recibir críticas constructivas, pero no tolera los ataques personales. Hay una gran diferencia entre criticar su trabajo y atacarlo como persona, me dijo. Además, el editor me recordó que Can tiene derecho a elegir con quién interactúa en sus redes sociales. Es su plataforma, me dijo. Tiene derecho a crear el ambiente que desea. Me explicó que Can ve sus redes sociales como una extensión de su hogar y que no permitiría que nadie entrara a su casa a insultarlo o a amenazarlo. También hablamos sobre el impacto que tienen los bloqueos en la imagen pública de Can. ¿No le daña la reputación el hecho de que bloquee a tanta gente? El editor me respondió que si bien es cierto que algunos fans se han sentido ofendidos por ser bloqueados, la mayoría entiende las razones detrás de su decisión. La gente sabe que Can es una persona justa y que no bloquea a la ligera, me dijo. Confían en él y saben que siempre está tratando de hacer lo correcto. Además, el editor me señaló que Can ha ganado el respeto de muchos por defender sus valores y por no tolerar la negatividad en sus redes. Mucha gente lo admira por eso, me dijo. Ven que no se deja intimidar por nadie y que está dispuesto a defender lo que cree. En definitiva, la decisión de Can Yaman de bloquear a personas en sus redes sociales es un tema complejo que involucra muchos factores. No se trata simplemente de un capricho de una estrella, sino de una estrategia para proteger su privacidad, su seguridad y su imagen pública. Y aunque a veces se equivoque, Can está comprometido a usar sus redes de manera responsable y a crear un espacio seguro y positivo para sus fans. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos desentrañado un misterio que ha rondado por la mente de muchos fans de Can Yaman y hemos obtenido una visión privilegiada de cómo este galán turco maneja sus redes sociales. Y recuerden, mi gente, que detrás de la pantalla hay una persona real, con sentimientos y preocupaciones como todos nosotros. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les ha gustado este vídeo, déjenme un comentario abajo. ¿Qué opinan de la forma en que Can Yaman maneja sus redes sociales? ¿Creen que es justo que bloquee a gente por ciertas razones? Me encantaría saber su opinión. ¿Alguna vez han sido bloqueados por una celebridad? Cuéntenme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, sean siempre respetuosos en las redes sociales. Hasta la próxima.